Pues gracias por la invitación y empecemos. Voy a hablar, cosas no muy técnicas como me han pedido, pero sí hay que conocer unos ciertos conceptos, sí, fundamentales en lo que es la nutrición animal. Sí. Voy a empezar con las características, sí, de los alimentos. Un alimento voluminoso se refiere al forraje, al pasto, sí, al subproducto de procesamientos agrícolas. ¿Cuáles son esos subproductos de procesamientos agrícolas? Por ejemplo, nosotros también usamos eso. En Perú, ¿cómo le conocen ustedes? Como sarayanta. Yo más antes, cuando era pequeñito, mi mamá decía zarapanga, ¿no es cierto? Ese residuo, ese del maíz, ¿no es cierto? Entonces Perú, exacto, rastrojo también le llamamos, ¿no es cierto? Este subproducto del maíz, ¿no es cierto? Que sale, ¿sí? Eso es buenazo, por ejemplo, para utilizar para los cuyes, las vacas, ¿sí? Es interesante eso, ellos están moliendo y están haciendo un balanceado a base de este subproducto, ¿sí? Otro subproducto que sale, por ejemplo, lo que llamamos, ¿no es cierto?, del maíz, una vez que desgranamos, la tusa que decimos, ¿no es cierto? También es una gran fuente de alimento para lo que es, claro, lo que es las aves, lo que es los chanchos, esto, ¿sí? Entonces, nosotros en el campo, sí hay algunas fuentes, hay muchas fuentes que se puede usar o aprovechar para realizar nuestros balanceados, ¿sí? También tenemos alimentos concentrados, ¿sí? Estos alimentos concentrados son los que generalmente nos venden, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ellos también, ¿sí? Y ellos también utilizan, ¿sí? Ya antes utilizaban materia prima, o sea, el trigo, el morochillo, o sea, utilizaban de calidad, digamos así, de primera fuente. Ahora no, ellos también lo utilizan ya los subproductos. ¿Por qué creen que lo utilicen los subproductos? Por algo que dijo la compañera aquí, por economía. Y en una explotación, digamos así, lo primero que tenemos que ver es que no sea rentable. Lo primero, sí, primerito, que no sea rentable, porque muchas veces el productor o el pequeño productor lo que hace es gastar más, o a veces sale tablas vendiendo los animalitos, pero la idea no es esa, la idea es ganar. Recuerde que nosotros estamos poniendo nuestra mano de obra que tiene un costo, sí, las instalaciones tienen un costo, el mismo uso del suelo tiene un costo, sí. Todo tiene un costo. El tiempo que ustedes están aquí tiene un costo. Y calculando el precio, el costo de producción, del costo del litro de leche, no gana el productor, no gana. Porque el que va a cuidar unas 3 vaquitas, por ejemplo, trabaja la señora, trabaja en ocasiones del señor, compra balanceado, el uso del suelo, fertilizante, ¿sí? Luego trabajan también los hijos. Si no, yo empiezo a repartir el costo para todos, no alcanza. A veces no se ve el resultado. Y ustedes les debe haber pasado. Compran el balanceado y le dan el balanceado y ya me dará más leche, nada. Me pondrá más huevos, nada. El pollo sigue flaco. Es algo que hay que aprender, o tenemos que aprender, es aprender a balancear. No vamos a aprender a ser balanceados, ¿sí? Sino a balancear. Nosotros debemos aprender a balancear. ¿Qué significa balancear? Pero balancear acá en nutrición significa darle al animal, o a los animales, la dieta correcta, ¿sí? Darle la dieta correcta. ¿Con el fin de qué? De que yo pueda optimizar al máximo mi recurso. Sí, si le doy el trigo, al máximo que me aproveche los animales. Si le doy la cebada, al máximo. Si le doy el maíz, al máximo. Lo que le dé, pero que me aproveche al máximo. Pero en los animales, ración es igual a una porción, ¿sí? Que se le da, sea como usted le enseña al animal, sea
una vez al día, o por lo general son 2 veces al día, de mañana y tarde, ¿no es cierto? Y una dieta, en cambio, es la cantidad de nutriente necesario que el animal necesita. Sí, en este caso, los chanchos, los pollos o las gallinas, ¿no es cierto? Los cuyes, cada uno de ellos tienen una necesidad nutricional, ¿sí? Al igual que en los cultivos, ¿no es cierto? La papa, si usted va a sembrar papa, tiene una necesidad nutricional, ¿sí? Si usted va a sembrar tomates, tiene una necesidad nutricional, tiene un cuidado específico, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con los animales, tienen una necesidad nutricional, ¿sí? Y esa necesidad hay que intentar cubrir. ¿Para qué? Para que el animal crezca o desarrolle en el tiempo que es. A veces le mandamos solo a frecho, es solo fuente de carbohidrato, pues no necesita proteína, entonces hay que eso balancearle, ¿no es cierto? Nosotros le balanceamos, ya tiene el alimento necesario o correcto, digamos así, para que el animal desarrolle en la forma que es, ¿no es cierto? En la correcta, porque al inicio hay que darle, al inicio, como dice, y algunos balanceados le dicen inicio, ¿no es cierto? Entonces necesita una fuente de proteína más alta, necesita desarrollar, ¿sí? Y a medida que ya alcanzó su nivel, entonces necesita peso, necesita hacer músculo, ¿no es cierto? Y para eso entonces se le da más energía y se le baja un poquito la proteína. El requerimiento nutricional, ¿no es cierto? La cantidad de alimento necesario para que alcance un estado de desarrollo fisiológico, ¿no es cierto?, equilibrado, que permita el crecimiento y desarrollo. Ese es el requerimiento nutricional que estamos hablando ahorita. Y el balance es permitir que el valor nutricional de los componentes existen, determine requerimientos nutritivos, ¿no es cierto?, justo lo que acabamos de decir. Entonces, lo que vamos a hacer, balancearles. O sea, no darles mucho carbohidrato, porque a veces dar mucho carbohidrato se me quedan pequeños, gordos, pero pequeños. Dar mucha proteína, me crecen, flacos, pero me crecen, ¿no es cierto? Entonces hay que darle a cierta etapa hay que darle los nutrientes que son adecuados para que esté alto y robusto, tenga músculo, ¿no es cierto? De una vamos a revisar un poquito de lo que es los requerimientos, ¿sí? Lo que necesitan, en este caso, los cerdos. Mire, un cerdito que está entre 5 y 10 a la primera etapa, entre 5 y 10 kilogramos, en días más o menos a los 20, entre 21 y 40 días, que más o menos el destete sucede a los 21, ¿no es cierto?, a las 3 semanitas, hasta las 4 semanas en esa transición es donde ya se desteta, ¿no es cierto? Entonces hay que destetar rápido para que se reponga la cerda también rápido y poder nosotros, una vez que se recupere, preñar y ganar tiempo, ¿no es cierto? Porque todo hay que ganar tiempo y eso iba hace rato también. A veces no ganamos tiempo y permitimos nomás que el animal esté come y sin desarrollar. Pero a nosotros nos cuesta eso, nos cuesta. ¿Ya? Entonces, aquí tiene un contenido, por ejemplo, a la primera etapa o primera edad, sí, el contenido de proteína es sumamente alto, mire, es entre 21 a 24% de proteína. Esto lo que quiere decir es que mínimo mi balanceado debe tener 18 y máximo 21. ¿Qué pasa si yo le doy el mínimo? No desarrolla como es. ¿Qué pasa si yo le doy el máximo? O más me paso. Me cuesta más. ¿Y saben cuál es el problema? Y a veces los compañeros piensan eso y pensamos y hemos luchado, por ejemplo, en la parte de la ganadería lechera, que mientras más le dé proteína, más debe producirme más leche y con más proteína. No es así. Sí, todos tenemos un tope, todo ser vivo tiene un tope y eso hay que entender. Por eso ya alguien se encargó de decir, ¿verdad?, hasta el 24% dele, si se pasan ya no funciona, ya no hace nada.
ya se desecha, el animal no avanza a asimilar. ¿Y qué estoy haciendo? Botando dinero. Y es lo que muchas veces en la ganadería lechera lo hacen. ¿Sí? Gasta de gana. Y recuerden, ahorita el compañero me acaba de decir que ha encontrado la fuente proteínica, pero es lo más caro que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al 24%, sí, es la curva que todos tenemos, todo ser vivo. Llega hasta ahí su crecimiento, sí, se mantiene, de ahí empieza a descender inclusive. Si yo le doy el 25, esto de aquí ya no está haciendo nada, ya no me crece, estoy botando mi dinero, sí, estoy botando mi dinero, ya no crece, ya no va a crecer más, sí. Por eso nosotros tenemos un contenido mínimo y un contenido máximo de proteína. Lo mismo pasa si yo le doy el 21, sí, un 21. Necesita para crecer esto de aquí, que le estoy, como yo estoy llegando solo hasta aquí, entonces mi animal ahí nomás queda y empieza a descender. Por eso es como les decía, en el campo uno se va y los animales están pequeñitos y ya el tiempo está muy acá, por acabar ya, pero siguen pequeñitos. Sí, es porque yo necesito la fuente al inicio, la fuente de proteína necesaria. Sí, estamos. Esa es la parte que tenemos de entender. Sí, debemos asimilar que todos, en este caso los cerditos, los cerdos, tienen una necesidad, sí, nutricional, y es esa en proteína, que es con lo que más se trabaja, proteína. ¿Sí? En cambio, ya en crecimiento, que le decimos, ¿no es cierto?, que va entre 70 y 130 libras, ¿sí? Entre 25 y 70 libras, y de edad entre 70 y 130 días, la proteína ya baja al 17%, ¿sí? Entre 15 y 17 ya baja, ¿sí? Y para el acabado, ¿no es cierto?, para que agarre músculo, carne, grasa, lo que necesitemos, ya baja al 13 al 15%, ¿sí? Esas son las necesidades, así va. En el caso de gestantes y en lactancia, mire, ¿qué es gestantes? Que están preñadas, ¿no es cierto? Cuando están preñadas también tienen una necesidad, digamos así, ¿no es cierto? Todos mismos tienen necesidad, al menos usted tiene antojos. Ellos también tienen una necesidad cuando están gestando, ¿sí? En la primera etapa, un 13%, de 12 a 13%, y en la segunda etapa, digamos ya en la segunda etapa, cuando está bien panzoncita, del 12 igual a 13, casi se mantiene, ¿no es cierto? Y en la etapa de lactancia, ya cuando pare, ¿no es cierto? Ahí sí, mire, en la primera etapa sube del 15 al 16, y en la segunda etapa del 18 al 19. Entonces hay que aumentarle un poquito más de proteína. ¿Por qué? Está dando de lactar. Y entonces hay que entender que el animal necesita para su mantenimiento y luego para la producción. Y al menos cuando está lactando, ¿no es cierto?, necesita para ella y para... Bien, ahora los que tienen pollos para engorde, ¿no es cierto?, para asadero, para carne y eso. Estas son las necesidades nutricionales. Estas son las necesidades. Y es alto, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso les decía anteriormente. En el caso de iniciación, mire, sí, de 0 a una semana de vida, a 2 semanas de vida, necesita entre 23 y 21%, promedio un 22%. Usted le prepara el 22% y le suministra. A la tercera, desde la tercera a la quinta semana, ¿no es cierto?, la tercera, quinta semana de vida, ya le bajo de 21 a 20, promedio 20. Y en la semana de la sexta a la octava semana, ya le bajo hasta 18, promedio 19, ¿sí? Y en la finalización, porque agarre ya cuerpo, ¿sí?, se baja un puntito más de 17 a 18, ¿sí? Pero en pollos es alto. Se da cuenta, es alto, más alto que en cerdos el consumo de proteína.
¿sí? Por eso se resulta un poco caro, ¿no? Crear pollo sí es carito, como que no se gana mucho, digamos así, a menos, ahí viene la estrategia, que yo tenga los productos para darle, ¿no es cierto?, el trigo, la cebada, el maíz, yo tenga esa fuente, o sea, yo consiga al menor costo o lo más barato posible, ahí sí, porque si al menos de ahí para ir a comprarse un balanceado comercial, no se gana, va a estar perdiendo. Ya esos, como dice mi mamá, ya es por costumbre, no me les tengo, o sea, no se gana ya. Porque esta fuente de aquí es sumamente caro, la fuente de proteína es sumamente cara. Al menos que, por ejemplo, pues sí funciona en aves también muy bien lo que es la alfalfa. Lo que es la alfalfa es una de esas fuentes, y para darle color también a los huevos, en el caso de gallinas ponedoras, ¿no es cierto?, podemos utilizar la zanahoria. La zanahoria es una fuente de vitamina A, ¿no es cierto?, que alguna vez en un curso les dije, espero que le hayan usado y eso funciona muy bien. Y también en aves funciona muy bien por ejemplo, fuente de vitamina C, el ají. ¿Quién no ha dado ají, por ejemplo, en agua? Es una fuente de vitamina C, funciona igual muy bien. Y la zanahoria, fuente de vitamina A. El berro que nosotros decimos tiene hierro. Puede suministrar hierro desde esa parte. Algo que se puede usar en los cerdos también es ortiga. Deshidrate ortiga, muela, ¿sí?, y dele. Y funciona muy bien como como es esto, como una fuente de protección del cerdo, ¿sí?, antiinflamatorio y de protección inmunológica. Hay gente que balancea de forma al tanteo, que se llama uno de los balanceos. ¿Cómo es? Cebada, ¿no es cierto?, cebada, y la fuente de proteína, o trigo, o maíz, y la fuente de proteína, se coge un guango, se dice, guanguito le decimos nosotros, ¿no?, un atado, ¿no es cierto?, de alfalfa, y le amarro ahí, 1, 2, 3, y la alfalfa, mera fuente de proteína, y de carbohidrato y energía, el maíz, o el trigo, o la cebada que yo boto, y listo. Y a eso es lo que iba. Por ejemplo, en el caso de las hortalizas como la zanahoria se utiliza como fuente de vitamina A, y también para darle, en el caso de gallinas ponedoras, el color. Ese color, ¿no es cierto?, así anaranjadito que tiene el huevo característico. Lamentablemente, nosotros, el consumismo ha hecho que siempre veamos a esos huevos como consumibles. Si ya le ve la gente blanquito o de otro color, o al menos peor si le ve verdecito, no compra, no consume. Como si tuviera que ver el color con la fuente nutricional, ¿no es cierto? No tiene lógica, pero así es, y lamentablemente es así. Entonces, para eso se utiliza la zanahoria. Y también se utiliza, lo que dice la compañera, estas hortalizas también como fuente de desestresante de las aves. Funciona muy bien. Sí, se desestresan. Ahora, el problema es que todo animal, incluyendo el hombre, es costumbrista. ¿Sí o no? Se acostumbra. Y a eso es lo que yo iba hace rato, porque hay por ahí fuentes que dice, a ver, prepare el balanceado, a ver, póngale melaza, póngale esto, póngale el otro, así 5 o más. Mi pregunta es, en el momento, y así pasa, en el momento que yo no tenga melaza, ¿qué pasa? No me comen. En vacas es así. Yo le doy, por ejemplo, yo arriba en Turucucho, hay una compañera que les acostumbró a los cerditos la frutilla. Ahí balanceamos con frutilla y balanceamos con algo, también conseguimos desperdicios de estos chitos, cosas. También se puede comprar, balancear con eso. También hay galletas, sí. También ahí se puede balancear con eso. Pero el cerdo, ¿qué pasó? Se acostumbró. Le fueron a dar cebadas, no comió ni poner al mundo. Sí, ese es el problema. Entonces acostumbraron, por eso yo no acostumbro a meterle, a ver, métale esto, métale el otro, ¿por qué? Pasa lo que pasa. Entonces por eso hay que acostumbrar o tratar de acostumbrar a los animales
a lo que yo tenga. Ya los animales hay que pasarles de una comida a otra de forma de 5 a 8 días de ración alimenticia. Listo, en cambio gallinas ponedoras, sí, este es al inicio de 0 a 6 semanas el porcentaje de proteína que hay que dar, ¿sí? En crecimiento, ¿sí? De las 6 semanas a las 12 semanas, ¿sí? Baja un poco la proteína hasta un 16, ¿sí? Y en postura hay que mantenerse entre 13 y 15, que el promedio sería un 14%. ¿Sí? Eso es lo correcto. Digámosle así entre comillas. Ya revisamos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poquito de los cuyes. Los cuyes también tienen una necesidad en crecimiento de 14 más o menos ya destetados, ¿no es cierto? A los 15 días hasta 55 días tienen una necesidad de proteína entre 15 y 17%. Las cuyes es más fácil dar la proteína, ¿no es cierto? Porque podemos darle pasto fresco, que tiene el pasto fresco sin trébol, por ejemplo, trébol, entonces sí me cubre esto, y en engorde de 14 al 16%, ¿sí? Y también hay para gestación, cuyas que están en gestación o preñadas, mire, hay que mantenerles, sí, por lo general se mantiene entre 15 y 16%, ¿sí? En lactancia sí hay que darle un poquito más. Y ese es bueno, y ahí es cuando nosotros fallamos. En todos los animales fallamos. Porque en la lactancia es donde más debemos darle proteína. ¿Sí? ¿Para qué? Para que transmita al bebé, pues. Sí, transmita a los bebés. Al bebé cerdito, al bebé cuy, al bebé, todo esto, ¿no es cierto? Para que ellos se fortalezcan en las primeras semanas necesitan proteína y rápido desarrolle, crezcan, ¿no es cierto? Y robustos, y de ahí depende todo. Porque si ahí usted no les suministró, ¿qué pasa? Se quedan pequeñitos, ¿no es cierto? Y luego ya si le demos lo que le demos, ya no crece, ya no engorda. Sí, engorda, pero se queda pequeñito y eso comercialmente no nos sirve, ¿no es cierto? No nos sirve, ¿por qué? Porque la gente no ve la parte nutricional, ¿no es cierto? Un cuy es considerado carne blanca y tiene entre 20 y 21%, no, 21 hasta el 22% de proteína tiene. Es más alta que el pollo, inclusive del cerdo, la carne de cuy. Por eso los japoneses en la parte oriental consumen bastante este animal, porque es una fuente de proteína bien alta, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué pasa cuando vamos a buscar un cuy? Ustedes mismos. ¿Qué ven lo primero? Está grande, todo grande nos gusta. En la parte lechera es lo mismo, de conejitos también, casi similar al cuy, la misma por ahí de proteína, ¿sí? De proteína al crecimiento, al mantenimiento, de 12 al 14, ¿sí? En la gestación igual sube la proteína y en lactancia igual, ¿sí? En lactancia de conejas, mire, llega hasta un 19%. Continuemos en la parte final. Hay un método para balancear, para preparar este balanceado, ¿sí? Y este método, el uno ya dijo la compañera, y algunos compañeros ustedes lo ponen en práctica, que es el método del tanteo, ¿no es cierto? Pero este método en cambio me ayuda a mí a ser un poquito más técnico, digamos así, y a tratar de cuidar más que nada mi proteína. Sí, porque la proteína es lo más caro que hay. Sí, más que nada la proteína. Entonces, para darle, digamos así, lo correcto, lo que es, no darle de más y yo esté gastando dinero de gana. Más es por ese sentido, más es por economía. ¿Sí? Entonces, dentro de ellos hay un montón, inclusive hay software ahora ya. Hay software, en el mismo Excel tiene un software para hacer estos cálculos. Hay software, que hay un programa que se llama Lindo 6.0, ahí también se hace.
Y hay un método que es muy sencillo, como es el método de cuadrado de Pearson. Sí, es un método muy sencillo que se utiliza para hacer el cálculo de las y balancear, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos ya nuestra ración para aplicar a los animales. Entonces ya hemos logrado hacer unas formulitas con los ingredientes para que ustedes vayan, apunten los ingredientes de lo que tengan y vayan a preparar, ¿ya? Entonces para los chanchos vamos a necesitar hasta 25 libras de trigo, ¿sí? 4 libras de soya, 3 cucharaditas de sal, 18 de avena, 20 de maíz, ¿sí? Para un total de 70 libras. Listo, entonces empecemos con lo de los chanchos. A ver, ¿dónde está el trigo? 1, 2, 5, 6, 7. Ya, muy bien. Ya está ya. Entonces vamos a hacer unas 3 cucharaditas de sal. Otra más. Ya. Una librita. Ahí nomás, ya. Es una librita. Una librita. Eso, ya. Y también hay calcio, ¿no? Calcio, cáscara de huevo. Igual. ¿Cuánto? Así mismo como la ceniza, una librita. Generalmente, una vez que usted pone todos los materiales, tiene que mover así, sí, siempre con algo, sí. Ya, mezclamos así, regresamos para acá y de aquí vuelta le volvemos así, ya. Sí, bien mezcladito. Y un litrito de... Yo les puedo dar a los cerdos y de ley tengo que darles más comida. No, ahí ya está balanceado, ya tenemos todo. Sí, no es necesario más. Para los pollos vamos a necesitar 20 libras de trigo, 4 de soya, 3 cucharadas de sal, 18 de avena, 10 de maíz. ¿Ya? Pues póngale nomás 20. Ya, ahora 20 de trigo. Eso. Nosotros mismos tenemos el maíz, tenemos los granos en la casa, ahí sí. Ahí todo.
Por lo general, para todo el mismo, en el caso de las cáscaras de los huevos, intente molerle bien, sí, intente molerle bien, bien seco, sí. En el caso de pollos, ahí por ejemplo no pasa nada, pero en el caso de las ponedoras, sí hay el riesgo de que aprendan a comer, por eso hay que molerle bien. Media librita, dependiendo, si es que tiene más, le pone más, obviamente. Las pollas están 10 de maíz. Sí. 10 de maíz, dice. De los chanchos puede utilizar, sí, 25 de trigo, soya 4, 2 de ceniza, un 3 de sal y avena, 18 de avena.